Zabala, por favor te pido, activar el centro ahora. Tratá de meter gente en cana. El ministro me está preguntando por qué la primera no tiene detenidos. Si hay mucha gente, debe andar gente en infracción. Busquemos un poco, de última, la demora en el lugar, hacer acta en el lugar, o llevar unos minutos a la comisaría y sacar los pucará que si buscan, encuentran, gente que ande chimangueando. Ese es el audio polémico, ese es el audio que llama la atención. Rodrigo Mancilla de FM El Chubut está con nosotros. Rodrigo, ¿cómo te va? Leo Montero te saluda. Un gustazo que estés aquí en Mejor de Noche. ¿Nos escuchás? Buenas noches, un gusto estar haciendo este enlace con ustedes. Bien, perfecto. Recién vimos el informe del audio, meté gente en cana. ¿Cómo ha pegado esto en la población de Chubut? ¿Qué se dice allá? ¿Es el tema del día? ¿Es la frase del día? Sí, generó bastante polémica dentro de en el arco social, pero más fundamentalmente en el ámbito político, porque hay que tener en cuenta que la oposición reaccionó ante estas circunstancias y en el día de hoy el Frente Patriótico realizó la presentación en el Juzgado Federal. Lo hizo Carlos Elisech, el diputado, y la semana que viene, el día martes, estarán seguramente presentes el resto de los legisladores de ese bloque presentando más pruebas en torno a lo que tiene que ver con este tema, que además generó la presentación, la investigación de oficio por parte del fiscal Fernando Rivarola. Eso fue en el día de ayer. Así que el impacto fue bastante fuerte, más allá que el gobierno trató de minimizar el tema, habló de una llamada privada, un diálogo privado, un mensaje de WhatsApp que no era ilegal, así lo definió el gobernador de la provincia, pero el impacto fue fuerte. Veremos cómo transitan entonces las causas que se han abierto, Leo. O sea que el gobernador de Chubut, como tantas otras cosas, minimizó esto como si hoy un mensaje de WhatsApp entre un capo de la fuerza pública pasara desapercibido, cosa que todos nosotros entendemos y creemos que no. Como lo del concejal de Córdoba también, hablando de los peronistas y diciendo las barbaridades que dijo, ¿no? El planteo del gobernador fue claro. Dijo que fue un mensaje de índole privado, y la definición más concreta, además del mandatario provincial, fue no es ilegal, dijo. Fue una consideración, son términos que usan entre ellos, y fue una conversación de índole privada. El tema es que parece ser que Paulino Gómez se lo envió al comisario de la seccional primera de Policía de Trelew, y ahí se distribuyó en el grupo. Bueno, lo cierto es que después terminó difundiéndose por las redes sociales en primera instancia y después llegó a los medios. Mirá, para juzgarme a mí mismo con la historia, soy un gran defensor de que lo privado tiene que quedar en lo privado, desde un mensaje de una vedette a un pibe mostrado en el mundo del espectáculo, hasta alguien digamos, son todos al fin y al cabo personas públicas y los mensajes son privados. Cuando se filtran, lo que pasa es que me parece que el pueblo empieza a juzgar, en este caso, a quien voto, a quien me lidera, a quien tiene que manejar nuestros intereses, nuestro dinero, nuestra educación, la fuerza pública. ¿Verdad? Me parece que eso, lo otro quizá queda en el plano de un novio, una novia, me dijo, se filtró un audio, y esto es, digamos, un poco más serio porque atañe a toda la sociedad. Me parece que, por un lado, soy defensor de que lo privado tiene que quedar ahí y desearía que no se filtrara. Ahora, cuando se filtra te das cuenta que estas cosas pasan. Tampoco necesitamos un WhatsApp para saber que esto se dice y que pasa, ¿no? Sí, además el tema es que uno es el director de seguridad de la policía y el otro es el comisario de la seccional primera, y además la terminología que utilizan, algunas acciones que se piden, ahí es lo grave, y donde toma entonces fuerza el planteo del fiscal Rivarola para iniciar una investigación, pero además el bloque de la oposición, el bloque más, digamos, que siguen en el orden de la legislatura, porque estamos hablando de que Chubut al Frente, que es el bloque oficialista, tiene la mayoría, después sigue el PJ, el Frente Patriótico, por eso también quiero marcar un poco las diferencias políticas, decidieron avanzar en una denuncia, y atentos con esto, porque la denuncia no solamente para Paulino Gómez, sino también compromete al jefe de policía y al ministro de Seguridad, que en estos últimos días o estas últimas semanas aquí en la provincia del Chubut, bueno, ha tenido que dar respuesta en más de una conferencia de prensa. Al mediodía se hacen los reportes diarios
del coronavirus aquí en la provincia del Chubut, donde se informa la cuestión sanitaria, pero también se informa sobre algunas otras cuestiones. Por ejemplo, los controles, las restricciones, qué pasa con la flexibilización de las restricciones o no. Bueno, Federico Mazzoni ha tenido que aclarar un par de puntos respecto a algunas situaciones puntuales que han surgido y que han generado denuncias por parte de algunas personas que se han visto afectadas, Leo. Hablamos de un caso en Trelew, por ejemplo, de una mujer que estaba limpiando la vereda. Pasan efectivos policiales, se acercan, le piden la documentación, le dicen que no podía estar haciendo eso porque estaba en cuarentena. La mujer, trata de justificar esa situación. La cuestión es que se la termina llevando a la comisaría y en la casa quedó un menor de 8 años. Ese fue bastante polémico, ese caso, como así también el de un joven que estaba en el colectivo transitando, iba a comprar medicamentos y también alimentos para su madre. Se sube un efectivo policial, le pide la documentación, lo termina bajando, lo terminan esposando y se lo llevan a la comisaría. Hay hechos en Puerto Madryn, han surgido varios que han generado cierta polémica. Está claro que el accionar de algunos efectivos no puede manchar a toda la fuerza, pero lo que sí está generando bastante repercusión tiene que ver quizás algunas formas en el tema de aplicar la cuarentena, en aplicar los controles y las restricciones fundamentalmente. Ahora, qué locura esto. Pienso y le contaba a los chicos de producción y me decían que trabaja así, no digo... metamos gente en cana porque supuestamente se necesita una estadística de qué significa que si hay personas presas, las fuerzas públicas están haciendo las cosas bien. Y pienso yo que en el mundo ideal es cárceles vacías porque todo el mundo tiene trabajo, porque nadie roba, porque no hay necesidad de meter a nadie preso. Pero pareciera en este país que por estadística tiene que haber gente preso. Una señora que está baldeando la vereda de su casa va presa por una disposición para generar una estadística. O sea, si lo pensás como un mundo ideal, es bastante loco. Bueno, hay dos cosas, ¿no? Hay gente que no respeta nada. Hay gente que salió a comprar papel higiénico y la demoraron, no podía justificar. En realidad estaba paseando. Hay gente que sí no cumple la van haciendo vida normal ajustada a la cuarentena, o bien están trabajando, etc. Se han realizado alrededor de 2.500 detenciones en la provincia del Chubut. Hay que plantear esto. En muchos de los casos se han realizado secuestros de vehículos. Ayer hubo un comerciante aquí en la ciudad de Trelew. Nosotros somos una ciudad de 120.000 habitantes, redondeándolo. Ese comerciante salía de su local y lo demoran, termina en la comisaría, le secuestran el vehículo. Pasó también con el caso de un albañil que nos comentaban en la radio en el día de hoy, que la persona se había olvidado el celular en la casa donde estaba realizando el trabajo. Tuvo que volver y eran 7:35 de la tarde y a las 7:30 se corta todo. Lo que hizo el efectivo fue secuestrarle el vehículo. La cuestión es que esta persona tiene una causa, pero además tuvo que pedir autorización para ir a Rawson. Ajá. O sea, y pedir autorización para además utilizar una moto para ir a ver qué pasa con el tema de la causa y además el vehículo. O sea, para resumirlo, básicamente, si no estuviese la orden de, citando la misma frase, metan gente en cana por estos diversos motivos que ya explicamos, la gente que están llevando presa, digamos, no está violando la cuarentena de una manera feroz. Uno estaba en el colectivo yendo a comprar medicamentos para el abuelo o la madre y lo podía justificar. La otra señora estaba baldeando la vereda de la casa y se metía de nuevo adentro. No sé, digo, no son cosas gravísimas, no están circulando por la calle, que les da lo mismo tomando un café en la esquina que igual está cerrado. ¿Me explico? O sea, si no hubiese estado esta directiva, esta gente estaría en su casa. Sí. En estos casos no, pero también tenés otras situaciones como debe ocurrir en distintos puntos del país, donde hay gente que salió a pasear y estaban bebiendo alcohol en el auto. Sí, sí. No, de todo. Obviamente no. Además se han duplicado las detenciones. Obviamente no estoy hablando de esos casos. Estoy hablando de los que dijiste vos, claro. Hay un punto, hay un punto en el cual, es más, han derivado denuncias, hay un seguimiento por parte del Ministerio Público Fiscal de estos casos, se han abierto las investigaciones y además hay que tener en cuenta que hay un dirigente sindical que también fue demorado y le secuestraron el vehículo, Carlos Sepúlveda, del Sindicato de Salud Pública, que además es enfermero, o sea que también, además de ser dirigente sindical, es miembro del sector de la sanidad, con lo cual podría transitar más allá de la circunstancia particular. Pero ha generado bastante polémica, es un tema de discusión, de debate todos los días aquí en la provincia del Chubut, por las formas. Hay un dirigente
político, que es Mario Villa, ex senador, que dijo: yo comparto los controles y los procedimientos. Lo que creo que lo que tendrían que hacer es modificar algunas actitudes, empezar a educar. Bien, con respecto a esas actitudes, el gobernador Arcioni bancó, digamos, a la policía. Mirá. Con respecto al audio, un audio privado que se le ha comunicado el señor o el comisario Paulino Gómez a otra compañera de su fuerza, que se ve que no tiene absolutamente nada malo, es el léxico que usan entre ellos y entre compañeros y camaradas, cumpliendo instrucciones y dando instrucciones. No tiene absolutamente nada de ilegal ni en lo más absoluto, pero tiene el acompañamiento y el apoyo de este gobernador y todo su equipo para el comisario Paulino Gómez. Desde mi punto de vista, está buena pareciera un abogado. El gobernador está buena, no sé si lo es, pero después te quiero preguntar otras cosas de él, pero pareciera, ¿viste? Bueno, Cuando... es escribano. ¿Es escribano? Bueno. ¿Cómo? Es escribano. Bueno, si es escribano, ¿es abogado o no? Es escribano. O puede ser Claro, por herencia. Acá todavía puede ser claro, por herencia. sí, Bueno, sí. la cuestión es que empezás a desviar la atención si es legal o ilegal en vez de hablar del contenido. El contenido, en realidad, él dice por arriba que es un contenido habitual en ellos, entre las fuerzas y demás. Lo que pasa es que, bueno, me parece que no deja de ser polémico y llamativo. ¿El gobernador está bien parado, tiene buena imagen, es resistido en la provincia hoy? Bueno, hay que tener en cuenta esto de atar la cuestión de la imagen en el momento que atraviesa la provincia del Chubut. Y está bueno esto que lo que me preguntas. Además hay que relacionarlo con el tema de la pandemia, Leo. La provincia del Chubut viene arrastrando una crisis financiera severa. Pensá que nosotros estamos dando una deuda con los acreedores en dólares y que esa deuda se paga que está directamente con las regalías petroleras, que es el oxígeno que tiene la provincia del Chubut. Fíjate la expresión que utilizo. Nosotros vivimos prácticamente de eso, pues es el ingreso más fuerte. Ahora, está automáticamente atado de eso y lo que se está planteando, lo que se está pidiendo es dejar de pagarlo, buscarle la vuelta legal para frenar eso. La crisis financiera de la provincia es realmente compleja, el gobierno provincial no le ha encontrado la vuelta económica para ver si puede revertir el panorama, además con un escenario salarial que el año pasado se generó a través de una negociación paritaria con los distintos sindicatos que después el gobierno no pudo cumplir. El año pasado Chubut fue noticia mucho tiempo, producto del paro docente, por ejemplo, pero también del resto de los gremios estatales. Cuestión que ahora se reavivó ese conflicto, pero que está todo parado con la cuestión de la cuarentena obligatoria, con la paridad que se ha generado a través de esto. Muchos dicen que se está planteando la flexibilización del sector privado, de algunos sectores que va a empezar a ocurrir el lunes que viene, Leo, pero no se está hablando de flexibilizar parte del Estado, porque lo que dicen es, donde levanten algo, empieza a sentirse el paro. Bien. ¿Cómo está la imagen de Arcioni? Y la situación es brava. Si yo te digo que los trabajadores estatales, en el día de hoy, los trabajadores estatales cobran en rangos. Son 4 rangos. Bueno, cobró el rango 1 y el rango 2. En el día de hoy se le acreditó en las cuentas hasta 32 a cada uno de los agentes públicos que son del rango 3, que cobran entre 65.000 pesos y 150.000. La semana que viene cobran el resto de la plata. Bien. Y el 4, que son por encima de 150.000, todavía no tiene fecha, Leo. Bien. 10 de febrero. Bien, la última, no te quiero molestar más, me tengo que ir al informe de Chile, pero para mí es importante esta última pregunta, quiero que me la respondas lo más concreto en 30 segundos si podés. El caso del asesinato de Tita, la perrita, que también un hombre de las fuerzas policiales le pegó un pistolazo en la cabeza. Para mí todos merecemos vivir, para muchos será una perrita de mierda, para mí no lo es y merecería justicia también. ¿Qué dice la gente, por favor, ahí en Chubut y cómo está esta situación? Por favor, en 30 segundos. Bueno, básicamente generó bastante rechazo esta situación ocurrida. Acá hay muchas acciones protectoras y rápidamente, bueno, como sucede siempre, en las redes sociales se viralizó esto y generó mucho rechazo. Es otro que ha generado cierto distanciamiento con la fuerza, por lo menos en ese sector. Esporádicos individuales, como también ha ocurrido con lo que estábamos mencionando antes, pero esto también ha generado bastante polémica aquí en la provincia. ¿El señor policía fue retirado de su cargo? ¿O no? No tengo ese dato, Bien, Leo. No sé bien. si fue apartado de
de la fuerza policial. Sí, ha generado bastante ruido. No fue apartados la información que nosotros tenemos. Rodrigo Mansilla, FM Chubut, un gustazo conocerte, Rodrigo, muy amable, ¿eh? Te felicito, nos has puesto en... lo más importante es que no tiene coronavirus Chubut, pero está desviada la atención en todo esto. Gracias, Rodrigo, un abrazo enorme. Zavala, por favor te pido, activar el centro ahora. Tratá de meter gente en cana. El ministro me está preguntando por qué la primera no tiene detenidos. Si hay mucha gente, debe andar gente en infracción. Busquemos un poco, de última, la demora en el lugar, hacer acta en el lugar, o llevar unos minutos a la comisaría y sacar los pucará que si buscan, encuentran, gente que ande chimangueando. Ese es el audio polémico, ese es el audio que llama la atención. Rodrigo Mansilla de FM El Chubut está con nosotros. Rodrigo, ¿cómo te va? Leo Montero te saluda. Un gustazo que estés aquí en Mejor de Noche. ¿Nos escuchás? Buenas noches, un gusto estar haciendo este enlace con ustedes. Bien, perfecto. Recién vimos el informe del audio, meté gente en cana. ¿Cómo ha pegado esto en la población de Chubut? ¿Qué se dice allá? ¿Es el tema del día? ¿Es la frase del día? Sí, generó bastante polémica dentro de en el arco social, pero más fundamentalmente en el ámbito político, porque hay que tener en cuenta que la oposición reaccionó ante estas circunstancias y en el día de hoy el Frente Patriótico realizó la presentación en el Juzgado Federal. Lo hizo Carlos Elisech, el diputado, y la semana que viene, el día martes, estarán seguramente presentes el resto de los legisladores de ese bloque presentando más pruebas en torno a lo que tiene que ver con este tema, que además generó la presentación, la investigación de oficio por parte del fiscal Fernando Rivarola. Eso fue en el día de ayer. Así que el impacto fue bastante fuerte, más allá que el gobierno trató de minimizar el tema, habló de una llamada privada, un diálogo privado, un mensaje de WhatsApp que no era ilegal, así lo definió el gobernador de la provincia, pero el impacto fue fuerte. Veremos cómo transitan entonces las causas que se han abierto, Leo. O sea que el gobernador de Chubut, como tantas otras cosas, minimizó esto como si hoy un mensaje de WhatsApp entre un capo de la fuerza pública pasara desapercibido, cosa que todos nosotros entendemos y creemos que no, como lo del concejal de Córdoba también, hablando de los peronistas y diciendo las barbaridades que dijo, ¿no? El planteo del gobernador fue claro, dijo que fue un mensaje de índole privado, y la definición más concreta, además del mandatario provincial, fue no es ilegal, dijo. Fue una consideración, son términos que usan entre ellos, y fue una conversación de índole privada. El tema es que parece ser que Paulino Gómez se lo envió al comisario de la seccional primera de Policía de Trelew, y ahí se distribuyó en el grupo. Bueno, lo cierto es que después terminó difundiéndose por las redes sociales en primera instancia y después llegó a los medios. Mirá, para juzgarme a mí mismo con la historia, soy un gran defensor de que lo privado tiene que quedar en lo privado, desde un mensaje de una vedette a un pibe mostrado en el mundo del espectáculo hasta alguien digamos, son todos al fin y al cabo personas públicas y los mensajes son privados. Cuando se filtran, lo que pasa es que me parece que el pueblo empieza a juzgar, en este caso, a quien voto, a quien me lidera, a quien tiene que manejar nuestros intereses, nuestro dinero, nuestra educación, la fuerza pública. ¿Verdad? Me parece que eso, lo otro quizá queda en el plano de un novio, una novia, me dijo, se filtró un audio, y esto es, digamos, un poco más serio porque atañe a toda la sociedad. Me parece que, por un lado, soy defensor de que lo privado tiene que quedar ahí y desearía que no se filtrara. Ahora, cuando se filtra te das cuenta que estas cosas pasan. Tampoco necesitamos WhatsApp para saber que esto se dice y que pasa, ¿no? Sí, además el tema es que uno es el director de seguridad de la policía y el otro es el comisario de la seccional primera, y además la terminología que utilizan, algunas acciones que se piden, ahí es lo grave, y donde toma entonces fuerza el planteo del fiscal Rivarola para iniciar una investigación, pero además el bloque de la oposición, el bloque más, digamos, que siguen en el orden de la legislatura, porque estamos hablando de que Chubut al frente, que es el bloque oficialista, tiene la mayoría, después sigue el PJ, el Frente Patriótico, por eso también quiero marcar un poco las diferencias políticas, decidieron avanzar en una denuncia
Y atentos con esto, porque la denuncia no solamente para Paulino Gómez, sino también compromete al jefe de policía y al ministro de Seguridad, que en estos últimos días o estas últimas semanas aquí en la provincia del Chubut, bueno, ha tenido que dar respuesta en más de una conferencia de prensa. Al mediodía se hacen los reportes diarios del coronavirus aquí en la provincia del Chubut, donde se informa la cuestión sanitaria, pero también se informa sobre algunas otras cuestiones. Por ejemplo, los controles, las restricciones, qué pasa con la flexibilización de las restricciones o no. Bueno, Federico Mazzoni ha tenido que aclarar un par de puntos respecto a algunas situaciones puntuales que han surgido y que han generado denuncias por parte de algunas personas que se han visto afectadas, Leo. Hablamos de un caso en Trelew, por ejemplo, de una mujer que estaba limpiando la vereda. Bueno, pasan efectivos policiales, se acercan, le piden la documentación, le dicen que no podía estar haciendo eso porque estaba en cuarentena. La mujer, bueno, trata de justificar esa situación. La cuestión es que se la termina llevando a la comisaría y en la casa quedó un menor de 8 años. Ese fue bastante polémico, ese caso, como así también el de un joven que estaba en el colectivo transitando, iba a comprar medicamentos y también alimentos para su madre. Se sube un efectivo policial, le pide la documentación, lo termina bajando, lo terminan esposando y se lo llevan a la comisaría. Hay hechos en Puerto Madryn. Bueno, han surgido varios que han generado cierta polémica. Está claro que el accionar de algunos efectivos no puede manchar a toda la fuerza, pero lo que sí está generando bastante repercusión tiene que ver quizás algunas formas en el tema de aplicar la cuarentena, en aplicar los controles y las restricciones fundamentalmente. Ahora, qué locura esto. Pienso y le contaba a los chicos de producción y me decían que trabaja así, ¿no? Digo, metamos gente en cana porque supuestamente se necesita una estadística de qué significa que si hay personas presas, las fuerzas públicas están haciendo las cosas bien. Y pienso yo que en el mundo ideal es cárceles vacías porque todo el mundo tiene trabajo, porque nadie roba y porque no hay necesidad de meter a nadie preso. Pero pareciera en este país que por estadística tiene que haber gente preso. Una señora que está baldeando la vereda de su casa va presa por una disposición para generar una estadística. O sea, si lo pensás como un mundo ideal, es bastante loco. Bueno, hay dos cosas, ¿no? Hay gente que no respeta nada. Hay gente que salió a comprar papel higiénico y la demoraron, no podía justificar. En realidad estaba paseando. Hay gente que sí no cumple la van haciendo vida normal vida ajustada a la cuarentena, o bien están trabajando, etc. Se han realizado alrededor de 2.500 detenciones en la provincia del Chubut. Hay que plantear esto. En muchos de los casos se han realizado secuestros de vehículos. Ayer hubo un comerciante aquí en la ciudad de Trelew. Nosotros somos una ciudad de 120.000 habitantes, redondeándolo. Ese comerciante salía de su local y lo demoran, termina en la comisaría, le secuestran el vehículo. Pasó también con el caso de un albañil que nos comentaban en la radio en el día de hoy, que la persona se había olvidado el celular en la casa donde estaba realizando el trabajo. Tuvo que volver y eran 7:35 de la tarde y a las 7:30 se corta todo. Lo que hizo el efectivo fue secuestrarle el vehículo. La cuestión es que esta persona tiene una causa, pero además tuvo que pedir autorización para ir a Rawson. Ajá. O sea, y pedir autorización para además utilizar una moto para ir a ver qué pasa con el tema de la causa y además el vehículo. O sea, para resumirlo, básicamente, si no estuviese la orden de, citando la misma frase, metan gente en cana por estos diversos motivos que ya explicamos, la gente que están llevando presa, digamos, no está violando la cuarentena de una manera feroz. Uno estaba en el colectivo yendo a comprar medicamentos para el abuelo o la madre y lo podía justificar. La otra señora estaba baldeando la vereda de la casa y se metía de nuevo adentro. No sé, digo, no son cosas gravísimas, no están circulando por la calle, que les da lo mismo tomando un café en la esquina que igual está cerrado. ¿Me explico? O sea, si no hubiese estado esta directiva, esta gente estaría en su casa. Sí. En estos casos no, pero también tenés otras situaciones como debe ocurrir en distintos puntos del país, donde hay gente que salió a pasear y estaban bebiendo alcohol en el auto. Sí, sí. No, de todo. Obviamente no además se han duplicado las detenciones. Obviamente no estoy hablando de esos casos. Estoy hablando de los que dijiste vos, claro. Hay un punto, hay un punto en el cual, es más, han derivado denuncias, hay un seguimiento por parte del Ministerio Público Fiscal de estos casos, se han abierto las investigaciones y además hay que tener en cuenta que hay un dirigente sindical que también fue demorado y le secuestraron el vehículo, Carlos Sepúlveda,
Sindicato de Salud Pública, que además es enfermero, o sea que también, además de ser dirigente sindical, es miembro del sector de la sanidad, con lo cual podría transitar más allá de la circunstancia particular. Pero ha generado bastante polémica, es un tema de discusión, de debate todos los días aquí en la provincia del Chubut, por las formas. Hay un dirigente político, que es Mario Villa, ex senador, que dijo: yo comparto los controles y los procedimientos. Lo que creo que lo que tendrían que hacer es modificar algunas actitudes, empezar a educar. Bien, con respecto a esas actitudes, el gobernador Arcioni bancó, digamos, a la policía. Mirá. Con respecto al audio, un audio privado que se le ha comunicado el señor o el comisario Paulino Gómez a otra compañera de su fuerza, que se ve que no tiene absolutamente nada malo, es el léxico que usan entre ellos y entre compañeros y camaradas, cumpliendo instrucciones y dando instrucciones. No tiene absolutamente nada de ilegal ni en lo más absoluto, pero tiene el acompañamiento y el apoyo de este gobernador y todo su equipo para el comisario Paulino Gómez. Desde mi punto de vista, está buena pareciera un abogado, el gobernador está buena, no sé si lo es, pero después te quiero preguntar otras cosas de él, pero pareciera, ¿viste? Bueno, cuando... ¿Es escribano? Bueno. ¿Cómo? Es escribano. Bueno, si es escribano, ¿es abogado o no? Es escribano. O puede ser por herencia. Acá todavía puede ser por herencia. Bueno, la cuestión es que empezás a desviar la atención si es legal o ilegal en vez de hablar del contenido. El contenido, en realidad, él dice por arriba que es un contenido habitual en ellos, entre las fuerzas y demás. Lo que pasa es que, bueno, me parece que no deja de ser polémico y llamativo. ¿El gobernador está bien parado, tiene buena imagen, es resistido en la provincia hoy? Bueno, hay que tener en cuenta esto de atar la cuestión de la imagen en el momento que atraviesa la provincia del Chubut. Y está bueno esto que lo que me preguntas. Además hay que relacionarlo con el tema de la pandemia, Leo. La provincia del Chubut viene arrastrando una crisis financiera severa. Pensá que nosotros estamos dando una deuda con los acreedores en dólares y que esa deuda se paga que está directamente con las regalías petroleras, que es el oxígeno que tiene la provincia del Chubut. Fíjate la expresión que utilizo. Nosotros vivimos prácticamente de eso, pues es el ingreso más fuerte. Ahora, está automáticamente atado a eso y lo que se está planteando, lo que se está pidiendo es dejar de pagarlo, buscarle la vuelta legal para frenar eso. La crisis financiera de la provincia es realmente compleja, el gobierno provincial no le ha encontrado la vuelta económica para ver si puede revertir el panorama, además con un escenario salarial que el año pasado se generó a través de una acción paritaria con los distintos sindicatos que después el gobierno no pudo cumplir. El año pasado Chubut fue noticia mucho tiempo, producto del paro docente, por ejemplo, pero también del resto de los gremios estatales. Cuestión que ahora se reavivó ese conflicto, pero que está todo parado con la cuestión de la cuarentena obligatoria, con la paridad que se ha generado a través de esto. Muchos dicen que se está planteando la flexibilización del sector privado, de algunos sectores que va a empezar a ocurrir el lunes que viene, Leo, pero no se está hablando de flexibilizar parte del Estado, porque lo que dicen es, donde levanten algo, empieza a sentirse el paro. Bien. ¿Cómo está la imagen de Arcioni? Y la situación es brava. Si yo te digo que los trabajadores estatales, en el día de hoy, los trabajadores estatales cobran en rangos. Son 4 rangos. Bueno, cobró el rango 1 y el rango 2. En el día de hoy se le acreditó en las cuentas hasta 32 a cada uno de los agentes públicos que son del rango 3, que cobran entre 65.000 pesos y 150.000. La semana que viene cobran el resto de la plata. Bien. Y el 4, que son por encima de 150.000, todavía no tiene fecha, Leo. Bien. 10 de febrero. Bien, la última, no te quiero molestar más, me tengo que ir al informe de Chile, pero para mí es importante esta última pregunta, quiero que me la respondas lo más concreto en 30 segundos si podés. El caso del asesinato de Tita, la perrita, que también un hombre de las fuerzas policiales le pegó un pistolazo en la cabeza. Para mí todos merecemos vivir, para muchos será una perrita de mierda, para mí no lo es y merecería justicia también. ¿Qué dice la gente, por favor, ahí en Chubut y cómo está esta situación? Por favor, en 30 segundos. Bueno, básicamente generó bastante rechazo esta situación ocurrida. Acá hay muchas acciones protectoras y rápidamente, bueno, como sucede siempre, en las redes sociales se viralizó esto y generó mucho rechazo. Es otro generado cierto distanciamiento con la fuerza, por lo menos en ese sector.
esporádicos, individuales, como también ha ocurrido con lo que estábamos mencionando antes, pero esto también ha generado bastante polémica aquí en la provincia. ¿El señor policía fue retirado de su cargo? ¿O no? No tengo ese dato, Bien, Leo. No sé bien. si fue apartado de la Tranquilo. fuerza policial. Sí, ha generado bastante ruido. No fue apartado la información que nosotros tenemos. Rodrigo Mancilla, FM Chubut, un gustazo conocerte. Rodrigo, muy amable, ¿eh? Te felicito, nos has puesto en... lo más importante es que no tiene coronavirus Chubut, pero está desviada la atención en todo esto. Gracias, Rodrigo, un abrazo enorme. Zavala, por favor, te pido, activar el centro ahora. Tratá de meter gente en cana. El ministro me está preguntando por qué la primera no tiene detenidos. Si hay mucha gente, debe andar gente en infracción. Busquemos un poco, de última, la demora en el lugar, hacer acta en el lugar, o llevar unos minutos a la comisaría y sacar los pucará que si buscan, encuentran, gente que ande chimangueando. Ese es el audio polémico, ese es el audio que llama la atención. Rodrigo Mancilla de FM El Chubut está con nosotros. Rodrigo, ¿cómo te va? Leo Montero te saluda. Un gustazo que estés aquí en Mejor de Noche. ¿Nos escuchás? Buenas noches, un gusto estar haciendo este enlace con ustedes. Bien, perfecto. Recién vimos el informe del audio, meté gente en cana. ¿Cómo ha pegado esto en la población de Chubut? ¿Qué se dice allá? ¿Es el tema del día? ¿Es la frase del día? Sí, generó bastante polémica dentro de el arco social, pero más fundamentalmente en el ámbito político, porque hay que tener en cuenta que la oposición reaccionó ante estas circunstancias y en el día de hoy el Frente Patriótico realizó la presentación en el Juzgado Federal, lo hizo Carlos Elisech, el diputado, y la semana que viene, el día martes, estarán seguramente presentes el resto de los legisladores de ese bloque presentando más pruebas en torno a lo que tiene que ver con este tema, que además generó la presentación, la investigación de oficio por parte del fiscal Fernando Rivarola. Eso fue en el día de ayer. Así que el impacto fue bastante fuerte, más allá que el gobierno trató de minimizar el tema, habló de una llamada privada, un diálogo privado, un mensaje de WhatsApp que no era ilegal, así lo definió el gobernador de la provincia, pero el impacto fue fuerte. Veremos cómo transitan entonces las causas que se han abierto, Leo. O sea que el gobernador de Chubut, como tantas otras cosas, minimizó esto como si hoy un mensaje de WhatsApp entre un capo de la fuerza pública pasara desapercibido, cosa que todos nosotros entendemos y creemos que no, como lo del concejal de Córdoba también, hablando de los peronistas y diciendo las barbaridades que dijo, ¿no? El planteo del gobernador fue claro, dijo que fue un mensaje de índole privado, y la definición más concreta, además del mandatario provincial, no es ilegal, dijo. Fue una consideración, son términos que usan entre ellos, y fue una conversación de índole privada. El tema es que parece ser que Paulino Gómez se lo envió al comisario de la seccional primera de Policía de Trelew, y ahí se distribuyó en el grupo. Bueno, lo cierto es que después terminó difundiéndose por las redes sociales en primera instancia y después llegó a los medios. Mirá, para juzgarme a mí mismo con la historia, soy un gran defensor de que lo privado tiene que quedar en lo privado, desde un mensaje de una vedette a un pibe mostrado en el mundo del espectáculo hasta alguien digamos, son todos al fin y al cabo personas públicas y los mensajes son privados. Cuando se filtran, lo que pasa es que me parece que el pueblo empieza a juzgar, en este caso, a quien voto, a quien me lidera, a quien tiene que manejar nuestros intereses, nuestro dinero, nuestra educación, la fuerza pública. ¿Verdad? Me parece que eso, lo otro quizá queda en el plano de un novio, una novia, me dijo, se filtró un audio, y esto es, digamos, un poco más serio porque atañe a toda la sociedad. Me parece que, por un lado, soy defensor de que lo privado tiene que quedar ahí y desearía que no se filtrara. Ahora, cuando se filtra te das cuenta que estas cosas pasan. Tampoco necesitamos WhatsApp para saber que esto se dice y que pasa, ¿no? Sí, además el tema es que uno es el director de seguridad de la policía y el otro es el comisario de la seccional primera, y además la terminología que utilizan, algunas acciones que se piden, ahí es lo grave, y donde toma entonces fuerza el planteo del fiscal Rivarola para iniciar una investigación, pero además el bloque de la oposición, el bloque más, digamos, que sigue
en el orden de la legislatura, porque estamos hablando de que Chubut al frente, que es el bloque oficialista, tiene la mayoría, después sigue el PJ, Frente Patriótico, por eso también quiero marcar un poco las diferencias políticas, decidieron avanzar en una denuncia, y atentos con esto, porque la denuncia no solamente para Paulino Gómez, sino también compromete al jefe de policía y al ministro de Seguridad, que en estos últimos días o estas últimas semanas aquí en la provincia del Chubut, bueno, ha tenido que dar respuesta en más de una conferencia de prensa. Al mediodía se hacen los reportes diarios del coronavirus aquí en la provincia del Chubut, donde se informa la cuestión sanitaria, pero también se informa sobre algunas otras cuestiones. Por ejemplo, los controles, las restricciones, qué pasa con la flexibilización de las restricciones o no. Bueno, Federico Mazzoni ha tenido que aclarar un par de puntos respecto a algunas situaciones puntuales que han surgido y que han generado denuncias por parte de algunas personas que se han visto afectadas, Leo. Hablamos de un caso en Trelew, por ejemplo, de una mujer que estaba limpiando la vereda. Bueno, pasan efectivos policiales, se acercan, le piden la documentación, le dicen que no podía estar haciendo eso porque estaba en cuarentena. La mujer, bueno, trata de justificar esa situación. La cuestión que se la termina llevando a la comisaría y en la casa quedó un menor de 8 años. Ese fue bastante polémico, ese caso, como así también el de un joven que estaba en el colectivo transitando, iba a comprar medicamentos y también alimentos para su madre. Se sube un efectivo policial, le pide la documentación, lo termina bajando, lo terminan esposando y se lo llevan a la comisaría. Hay hechos en Puerto Madryn, bueno, han surgido varios que han generado cierta polémica. Está claro que el accionar de algunos efectivos no puede manchar a toda la fuerza, pero lo que sí está generando bastante repercusión tiene que ver quizás algunas formas en el tema de aplicar la cuarentena, en aplicar los controles y las restricciones fundamentalmente. Ahora, qué locura esto. Pienso y le contaba a los chicos de producción y me decían que trabaja así, ¿no? Digo, metamos gente en cana porque supuestamente se necesita una estadística de qué significa que si hay personas presas, las fuerzas públicas están haciendo las cosas bien. Y pienso yo que en el mundo ideal es cárceles vacías porque todo el mundo tiene trabajo, porque nadie robe, porque no hay necesidad de meter a nadie preso. Pero pareciera en este país que por estadística tiene que haber gente preso. Una señora que está baldeando la vereda de su casa va presa por una disposición para generar una estadística. O sea, si lo pensás como un mundo ideal, es bastante loco. Bueno, hay dos cosas, ¿no? Hay gente que no respeta nada. Hay gente que salió a comprar papel higiénico y la demoraron, no podía justificar. En realidad estaba paseando. Hay gente que sí no cumple la haciendo vida normal no, vida ajustada a la cuarentena, o bien están trabajando, etc. Se han realizado alrededor de 2.500 detenciones en la provincia del Chubut. Hay que plantear esto. En muchos de los casos se han realizado secuestros de vehículos. Ayer hubo un comerciante aquí en la ciudad de Trelew. Nosotros somos una ciudad de 120.000 habitantes, redondeándolo. Ese comerciante salía de su local y lo demoran, termina en la comisaría, le secuestran el vehículo. Pasó también con el caso de un albañil que nos comentaban en la radio en el día de hoy, que la persona se había olvidado el celular en la casa donde estaba realizando el trabajo. Tuvo que volver y eran 7:35 de la tarde y a las 7:30 se corta todo. Lo que hizo el efectivo fue secuestrarle el vehículo. La cuestión que esta persona tiene una causa, pero además tuvo que pedir autorización para ir a Rawson. Ajá. O sea, y pedir autorización para además utilizar una moto para ir a ver qué pasa con el tema de la causa y además el vehículo. O sea, para resumirlo, básicamente, si no estuviese la orden de, citando la misma frase, metan gente en cana por estos diversos motivos que ya explicamos, la gente que están llevando presa, digamos, no está violando la cuarentena de una manera feroz. Uno estaba en el colectivo yendo a comprar medicamentos para el abuelo o la madre y lo podía justificar. La otra señora estaba baldeando la vereda de la casa y se metía de nuevo adentro. No sé, digo, no son cosas gravísimas, no están circulando por la calle que les da lo mismo tomando un café en la esquina que igual está cerrado. ¿Me explico? O sea, si no hubiese estado esta directiva, esta gente estaría en su casa. Sí. En estos casos no, pero también tenés otras situaciones como debe ocurrir en distintos puntos del país, donde hay gente que salió a pasear y estaban bebiendo alcohol en el auto. Sí, sí. Tenés de todo. Obviamente que además se han duplicado las detenciones. Obviamente no estoy hablando de esos casos. Estoy hablando de los que dijiste vos, claro. Hay un punto, hay un punto en el cual, es más, han derivado denuncias
hay un seguimiento por parte del Ministerio Público Fiscal de estos casos, se han abierto las investigaciones y además hay que tener en cuenta que hay un dirigente sindical que también fue demorado y le secuestraron el vehículo, Carlos Sepúlveda, del Sindicato de Salud Pública, que además es enfermero, o sea que también, además de ser dirigente sindical, es miembro del sector de la sanidad, con lo cual podría transitar en su más allá de la circunstancia particular, pero ha generado bastante polémica, es un tema de discusión, de debate todos los días aquí en la provincia del Chubut, por las formas. Hay un dirigente político, que es Mario Villa, ex senador, que dijo: yo comparto los controles y los procedimientos, lo que creo que lo que tendrían que hacer es modificar algunas actitudes, empezar a educar. Bien, con respecto a esas actitudes, el gobernador Arcioni bancó, digamos, a la policía. Mirá. Con respecto al audio, un audio privado que se le ha comunicado el señor o el comisario Paulino Gómez a otra compañera de su fuerza, que se ve que no tiene absolutamente nada malo, es el léxico que usan entre ellos y entre compañeros y camaradas, cumpliendo instrucciones y dando instrucciones. No tiene absolutamente nada de ilegal ni en lo más absoluto, pero tiene el acompañamiento y el apoyo de este gobernador y todo su equipo para el comisario Paulino Gómez. Desde mi punto de vista, está buena pareciera un abogado, el gobernador está buena, no sé si lo es, pero después te quiero preguntar otras cosas de él, pero pareciera, ¿viste? Bueno, cuando... ¿Es escribano? Bueno. ¿Cómo? Es escribano. Bueno, si es escribano, ¿es abogado o no? Es escribano. O puede ser por herencia. Acá todavía puede ser por herencia. Bueno, la cuestión es que empezás a desviar la atención, si es legal o ilegal, en vez de hablar del contenido. El contenido, en realidad, él dice por arriba que es un contenido habitual en ellos, entre las fuerzas y demás. Lo que pasa es que, bueno, me parece que no deja de ser polémico y llamativo. ¿El gobernador está bien parado, tiene buena imagen, es resistido en la provincia hoy? Bueno, hay que tener en cuenta esto de atar la cuestión de la imagen en el momento que atraviesa la provincia del Chubut. Y está bueno esto que es lo que me preguntas. Además hay que relacionarlo con el tema de la pandemia, Leo. La provincia del Chubut viene arrastrando una crisis financiera severa. Pensá que nosotros estamos una deuda con los acreedores en dólares y que esa deuda se paga que está directamente con las regalías petroleras, que es el oxígeno que tiene la provincia del Chubut. Fíjate la expresión que utilizo. Nosotros vivimos prácticamente de eso, porque es el ingreso más fuerte. Ahora, está automáticamente atado de eso y lo que se está planteando, lo que se está pidiendo es dejar de pagarlo, buscarle la vuelta legal para frenar eso. La crisis financiera de la provincia es realmente compleja, el gobierno provincial no le ha encontrado la vuelta económica para ver si puede revertir el panorama, además con un escenario salarial que el año pasado se generó a través de una acción paritaria con los distintos sindicatos que después el gobierno no pudo cumplir. El año pasado Chubut fue noticia mucho tiempo, producto del paro docente, por ejemplo, pero también del resto de los gremios estatales. Cuestión que ahora se reavivó ese conflicto, pero que está todo parado con la cuestión de la cuarentena obligatoria, con la paridad que se ha generado a través de esto. Muchos dicen que se está planteando la flexibilización del sector privado, de algunos sectores que va a empezar a ocurrir el lunes que viene, Leo, pero no se está hablando de flexibilizar parte del Estado, porque lo que dicen es, donde levanten algo, empieza a sentirse el paro. Bien. ¿Cómo está la imagen de Arcioni? Y la situación es brava. Si yo te digo que los trabajadores estatales, en el día de hoy, los trabajadores estatales cobran en rangos. Son 4 rangos. Bueno, cobró el rango 1 y el rango 2. En el día de hoy se le acreditó en las cuentas hasta 32 a cada uno de los agentes públicos que son del rango 3, que cobran entre 65.000 pesos y 150.000. La semana que viene cobran el resto de la plata. Bien. Y el 4, que son por encima de 150.000, todavía no tiene fecha, Leo. Bien. Y es febrero. Bien, la última, no te quiero molestar más, me tengo que ir al informe de Chile, pero para mí es importante esta última pregunta, quiero que me la respondas lo más concreto en 30 segundos si podés. El caso del asesinato de Tita, la perrita, que también un hombre de las fuerzas policiales le pegó un pistolazo en la cabeza. Para mí todos merecemos vivir, para muchos será una perrita de mierda, para mí no lo es y merecería justicia también. ¿Qué dice la gente, por favor, ahí en Chubut y cómo está esta situación? Por favor, en 30 segundos. Bueno, básicamente generó bastante rechazo esta situación ocurrida. Acá hay muchas acciones
protectoras y rápidamente, bueno, como sucede siempre, en las redes sociales se viralizó esto y generó mucho rechazo. Es otro generado cierto distanciamiento con la fuerza, por lo menos en ese sector esporádicos individuales, como también ha ocurrido con lo que estábamos mencionando antes, pero esto también ha generado bastante polémica aquí en la provincia. ¿El señor policía fue retirado de su cargo? ¿O no? No tengo ese dato, Leo. No sé si fue apartado de la fuerza policial. Sí, ha generado bastante ruido. No fue apartado, la información que nosotros tenemos. Rodrigo Mansilla, FM Chubut, un gustazo conocerte, Rodrigo, muy amable, ¿eh? Te felicito, nos has puesto en... lo más importante es que no tiene coronavirus Chubut, pero está desviada la atención en todo esto. Gracias, Rodrigo, un abrazo enorme. Zabala, por favor te pido, activar el centro ahora. Tratá de meter gente en cana. El ministro me está preguntando por qué la primera no tiene detenidos. Si hay mucha gente, debe andar gente en infracción. Busquemos un poco, de última, lo demora en el lugar, hacer acta en el lugar, o llevar unos minutos a la comisaría y sacar los pucará que si buscan, encuentran, gente que ande chimangueando. Ese es el audio polémico, ese es el audio que llama la atención. Rodrigo Mansilla de FM El Chubut está con nosotros. Rodrigo, ¿cómo te va? Leo Montero te saluda. Un gustazo que estés aquí en Mejor de Noche. ¿Nos escuchás? Buenas noches, un gusto estar haciendo este enlace con ustedes. Bien, perfecto. Recién vimos el informe del audio, meté gente en cana. ¿Cómo ha pegado esto en la población de Chubut? ¿Qué se dice allá? ¿Es el tema del día? ¿Es la frase del día? Sí, generó bastante polémica dentro de el arco social, pero más fundamentalmente en el ámbito político, porque hay que tener en cuenta que la oposición reaccionó ante estas circunstancias y en el día de hoy el Frente Patriótico realizó la presentación en el Juzgado Federal, lo hizo Carlos Elisech, el diputado, y la semana que viene, el día martes, estarán seguramente presentes el resto de los legisladores de ese bloque presentando más pruebas en torno a lo que tiene que ver con este tema, que además generó la presentación, la investigación de oficio por parte del fiscal Fernando Rivarola. Eso fue en el día de ayer. Así que el impacto fue bastante fuerte, más allá que el gobierno trató de minimizar el tema, habló de una llamada privada, un diálogo privado, un mensaje de WhatsApp que no era ilegal, así lo definió el gobernador de la provincia, pero el impacto fue fuerte. Veremos cómo transitan entonces las causas que se han abierto, Leo. O sea que el gobernador de Chubut, como tantas otras cosas, minimizó esto como si hoy un mensaje de WhatsApp entre un capo de la fuerza pública pasara desapercibido, cosa que todos nosotros entendemos y creemos que no. Como lo del concejal de Córdoba también, hablando de los peronistas y diciendo las barbaridades que dijo, ¿no? El planteo del gobernador fue claro. Dijo que fue un mensaje de índole privado. Y la definición más concreta, además del mandatario provincial, no es ilegal, dijo. Fue una consideración, son términos que usan entre ellos, y fue una conversación de índole privada. El tema es que parece ser que Paulino Gómez se lo envió al comisario de la seccional primera de Policía de Trelew, y ahí se distribuyó en el grupo. Bueno, lo cierto es que después terminó difundiéndose por las redes sociales en primera instancia y después llegó a los medios. Mirá, para juzgarme a mí mismo con la historia, soy un gran defensor de que lo privado tiene que quedar en lo privado, desde un mensaje de una vedette a un pibe mostrado en el mundo del espectáculo hasta alguien digamos, son todos al fin y al cabo personas públicas y los mensajes son privados. Cuando se filtran, lo que pasa es que me parece que el pueblo empieza a juzgar, en este caso, a quien voto, a quien me lidera, a quien tiene que manejar nuestros intereses, nuestro dinero, nuestra educación, la fuerza pública. ¿Verdad? Me parece que eso, lo otro quizá queda en el plano de un novio, una novia, me dijo, se filtró un audio, y esto es, digamos, un poco más serio porque atañe a toda la sociedad. Me parece que, por un lado, soy defensor de que lo privado tiene que quedar ahí y desearía que no se filtrara. Ahora, cuando se filtra te das cuenta que estas cosas pasan. Tampoco necesitamos WhatsApp para saber que esto se dice y que pasa, ¿no? Sí, además el tema es que uno es el director de seguridad de la policía y el otro es el comisario de la seccional primera,
y además la terminología que utilizan, algunas acciones que se piden, ahí es lo grave y donde toma entonces fuerza el planteo del fiscal Rivarola para iniciar una investigación, pero además el bloque de la oposición, el bloque más, digamos, que sigue en el orden de la legislatura, porque estamos hablando de que Chubut al Frente, que es el bloque oficialista, tiene la mayoría, después sigue el PJ, el Frente Patriótico, por eso también quiero marcar un poco las diferencias políticas, decidieron avanzar en una denuncia, y atentos con esto, porque la denuncia no solamente para Paulino Gómez, sino también compromete al jefe de policía y al ministro de Seguridad, que en estos últimos días o estas últimas semanas aquí en la provincia del Chubut, bueno, ha tenido que dar respuesta en más de una conferencia de prensa. Al mediodía se hacen los reportes diarios del coronavirus aquí en la provincia del Chubut, donde se informa la cuestión sanitaria, pero también se informa sobre algunas otras cuestiones. Por ejemplo, los controles, las restricciones, qué pasa con la flexibilización de las restricciones o no. Bueno, Federico Mazzoni ha tenido que aclarar un par de puntos respecto a algunas situaciones puntuales que han surgido y que han generado denuncias por parte de algunas personas que se han visto afectadas, Leo. Hablamos de un caso en Trelew, por ejemplo, de una mujer que estaba limpiando la vereda. Bueno, pasan efectivos policiales, se acercan, le piden la documentación, le dicen que no podía estar haciendo eso porque estaba en cuarentena. La mujer, bueno, trata de justificar esa situación. La cuestión que se la termina llevando a la comisaría y en la casa quedó un menor de 8 años. Ese fue bastante polémico, ese caso, como así también el de un joven que estaba en el colectivo transitando, iba a comprar medicamentos y también alimentos para su madre. Se sube un efectivo policial, le pide la documentación, lo termina bajando, lo terminan esposando y se lo llevan a la comisaría. Hay hechos en Puerto Madryn, bueno, han surgido varios que han generado cierta polémica. Está claro que el accionar de algunos efectivos no puede manchar a toda la fuerza, pero lo que sí está generando bastante repercusión tiene que ver quizás algunas formas en el tema de aplicar la cuarentena, en aplicar los controles y las restricciones fundamentalmente. Ahora, qué locura esto. Pienso y le contaba a los chicos de producción y me decían que trabaja así, no digo... metamos gente en cana porque supuestamente se necesita una estadística de qué significa que si hay personas presas, las fuerzas públicas están haciendo las cosas bien. Y pienso yo que en el mundo ideal es cárceles vacías porque todo el mundo tiene trabajo, porque nadie robe, porque no hay necesidad de meter a nadie preso. Pero pareciera en este país que por estadística tiene que haber gente preso. Una señora que está baldeando la vereda de su casa va presa por una disposición para generar una estadística. O sea, si lo pensás como un mundo ideal, es bastante loco. Bueno, hay dos cosas, ¿no? Hay gente que no respeta nada. Hay gente que salió a comprar papel higiénico y la demoraron, no podía justificar. En realidad estaba paseando. Hay gente que sí no cumple la están haciendo vida normal vida ajustada a la cuarentena, o bien están trabajando, etc. Se han realizado alrededor de 2.500 detenciones en la provincia del Chubut. Hay que plantear esto. En muchos de los casos se han realizado secuestros de vehículos. Ayer hubo un comerciante aquí en la ciudad de Trelew. Nosotros somos una ciudad de 120.000 habitantes, redondeándolo. Ese comerciante salía de su local y lo demoran, termina en la comisaría, le secuestran el vehículo. Pasó también con el caso de un albañil que nos comentaban en la radio en el día de hoy, que la persona se había olvidado el celular en la casa donde estaba realizando el trabajo. Tuvo que volver y eran 7:35 de la tarde y a las 7:30 se corta todo. Lo que hizo el efectivo fue secuestrarle el vehículo. La cuestión que esta persona tiene una causa, pero además tuvo que pedir autorización para ir a Rawson. Ajá. O sea, y pedir autorización para más utilizar una moto para ir a ver qué pasa con el tema de la causa y además el vehículo. O sea, para resumirlo, básicamente, si no estuviese la orden de, citando la misma frase, metan gente en cana por estos diversos motivos que ya explicamos, la gente que están llevando presa, digamos, no está violando la cuarentena de una manera feroz. Uno estaba en el colectivo yendo a comprar medicamentos para el abuelo o la madre y lo podía justificar. La otra señora estaba baldeando la vereda de la casa y se metía de nuevo adentro. No sé, digo, no son cosas gravísimas, no están circulando por la calle que les da lo mismo tomando un café en la esquina que igual está cerrado. ¿Me explico? O sea, si no hubiese estado esta directiva, esta gente estaría en su casa. Sí. En estos casos no, pero también tenés otras situaciones como debe ocurrir en distintos puntos del país, donde hay gente que salió a pasear
y estaban bebiendo alcohol en el auto. Sí, sí. Tenés No, de todo. obviamente no. Además se han duplicado las detenciones. Obviamente no estoy hablando de esos Pero en casos. estos casos Estoy hablando de los que dijiste vos, claro. Hay un punto, hay un punto en el cual, es más, han derivado denuncias, hay un seguimiento por parte del Ministerio Público Fiscal a estos casos, se han abierto las investigaciones y además hay que tener en cuenta que hay un dirigente sindical que también fue demorado y le secuestraron el vehículo, Carlos Sepúlveda, del Sindicato de Salud Pública, que además es enfermero, o sea que también, además de ser dirigente sindical, es miembro del sector de la sanidad, con lo cual podría transitar en su más allá de la circunstancia particular, pero ha generado bastante polémica, es un tema de discusión, de debate todos los días aquí en la provincia del Chubut, por las formas. Hay un dirigente político que es Mario Villa, ex senador, que dijo: yo comparto los controles y los procedimientos, lo que creo que lo que tendrían que hacer es modificar algunas actitudes, empezar a educar. Bien, con respecto a esas actitudes, el gobernador Arcioni bancó, digamos, a la policía. Mirá. Con respecto al audio, un audio privado que se le ha comunicado el señor o el comisario Paulino Gómez a otra compañera de su fuerza, que se ve que no tiene absolutamente nada malo, es el léxico que usan entre ellos y entre compañeros y camaradas, cumpliendo instrucciones y dando instrucciones. No tiene absolutamente nada de ilegal ni en lo más absoluto, pero tiene el acompañamiento y el apoyo de este gobernador y todo su equipo para el comisario Paulino Gómez. Desde mi punto de vista, está buena pareciera un abogado, el gobernador está buena, no sé si lo es, pero después te quiero preguntar otras cosas de él, pero pareciera, ¿viste? Bueno, Cuando... es escribano. ¿Es escribano? Bueno. ¿Cómo? Es escribano. Bueno, si es escribano, ¿es abogado o no? Es escribano. O puede ser por herencia. Acá todavía puede ser por herencia. Bueno, la cuestión es que empezás a desviar la atención si es legal o ilegal en vez de hablar del contenido. El contenido, en realidad, él dice por arriba que es un contenido habitual en ellos, entre las fuerzas y demás. Lo que pasa es que, bueno, me parece que no deja de ser polémico y llamativo. ¿El gobernador está bien parado, tiene buena imagen, es resistido en la provincia hoy? Bueno, hay que tener en cuenta esto de atar la cuestión de la imagen al momento que atraviesa la provincia del Chubut. Y está bueno esto que lo que me preguntas. Además hay que relacionarlo con el tema de la pandemia, Leo. La provincia del Chubut viene arrastrando una crisis financiera severa. Pensá que nosotros estamos dando una deuda con los acreedores en dólares y que esa deuda se paga, que está directamente con las regalías petroleras, que es el oxígeno que tiene la provincia del Chubut. Fíjate la expresión que utilizo. Nosotros vivimos prácticamente de eso, porque es el ingreso más fuerte. Ahora, está automáticamente atado de eso y lo que se está planteando, lo que se está pidiendo es dejar de pagarlo, buscarle la vuelta legal para frenar eso. La crisis financiera de la provincia es realmente compleja, el gobierno provincial no le ha encontrado la vuelta económica para ver si puede revertir el panorama, además con un escenario salarial que el año pasado se generó a través de una acción paritaria con los distintos sindicatos que después el gobierno no pudo cumplir. El año pasado Chubut fue noticia mucho tiempo, producto del paro docente, por ejemplo, pero también del resto de los gremios estatales. Cuestión que ahora se reavivó ese conflicto, pero que está todo parado con la cuestión de la cuarentena obligatoria, con la paridad que se ha generado a través de esto. Muchos dicen que se está planteando la flexibilización del sector privado, de algunos sectores que va a empezar a ocurrir el lunes que viene, Leo, pero no se está hablando de flexibilizar parte del Estado, porque lo que dicen es, donde levanten algo, empieza a sentirse el paro. Bien. ¿Cómo está la imagen de Arcioni? Y la situación es brava. Si yo te digo que los trabajadores estatales, en el día de hoy, los trabajadores estatales cobran en rangos. Son 4 rangos. Bueno, cobró el rango 1 y el rango 2. En el día de hoy se le acreditó en las cuentas hasta 32 a cada uno de los agentes públicos que son del rango 3, que cobran entre 65.000 pesos y 150.000. La semana que viene cobran el resto de la plata. Bien. Y el 4, que son por encima de 150.000, todavía no tiene fecha, Leo. Bien. 10 de febrero.
Bien, la última, no te quiero molestar más, me tengo que ir al informe de Chile, pero para mí es importante esta última pregunta, quiero que me la respondas lo más concreto en 30 segundos si podés. El caso del asesinato de Tita, la perrita, que también un hombre de las fuerzas policiales le pegó un pistolazo en la cabeza. Para mí todos merecemos vivir, para muchos será una perrita de mierda, para mí no lo es y merecería justicia también. ¿Qué dice la gente, por favor, ahí en Chubut y cómo está esta situación? Por favor, en 30 segundos. Bueno, básicamente generó bastante rechazo esta situación ocurrida. Acá hay muchas acciones protectoras y rápidamente, bueno, como sucede siempre, en las redes sociales se viralizó esto y generó mucho rechazo. Es otro que ha generado cierto distanciamiento con la fuerza, por lo menos en ese sector. Esporádicos individuales, como también ha ocurrido con lo que estábamos mencionando antes, pero esto también ha generado bastante polémica aquí en la provincia. ¿El señor policía fue retirado de su cargo? ¿O no? No tengo ese dato, Bien, Leo. No sé bien. si fue apartado de la fuerza policial. Sí, ha generado bastante ruido. No fue apartado la información que nosotros tenemos. Rodrigo Mancilla, FM Chubut, un gustazo conocerte. Rodrigo, muy amable, ¿eh? Te felicito, nos has puesto en... lo más importante es que no tiene coronavirus Chubut, pero está desviada la atención en todo esto. Gracias, Rodrigo, un abrazo enorme. Zavala, por favor te pido, activar el centro ahora. Tratá de meter gente en cana. El ministro me está preguntando por qué la primera no tiene detenidos. Si hay mucha gente, debe andar gente en infracción. Busquemos un poco, de última, la demora en el lugar, hacer acta en el lugar, o llevar unos minutos a la comisaría y sacar los pucará que si buscan, encuentran, gente que ande chimangueando. Ese es el audio polémico, ese es el audio que llama la atención. Rodrigo Mancilla de FM El Chubut está con nosotros. Rodrigo, ¿cómo te va? Leo Montero te saluda. Un gustazo que estés aquí en Mejor de Noche. ¿Nos escuchás? Buenas noches, un gusto estar haciendo este enlace con ustedes. Bien, perfecto. Recién vimos el informe del audio, meté gente en cana. ¿Cómo ha pegado esto en la población de Chubut? ¿Qué se dice allá? ¿Es el tema del día? ¿Es la frase del día? Sí, generó bastante polémica dentro de en el arco social, pero más fundamentalmente en el ámbito político, porque hay que tener en cuenta que la oposición reaccionó ante estas circunstancias y en el día de hoy el Frente Patriótico realizó la presentación en el Juzgado Federal, lo hizo Carlos Elisech, el diputado, y la semana que viene, el día martes, estarán seguramente presentes el resto de los legisladores de ese bloque presentando más pruebas en torno a lo que tiene que ver con este tema, que además generó la presentación, la investigación de oficio por parte del fiscal Fernando Rivarola. Eso fue en el día de ayer. Así que el impacto fue bastante fuerte, más allá que el gobierno trató de minimizar el tema, habló de una llamada privada, un diálogo privado, un mensaje de WhatsApp que no era ilegal, así lo definió el gobernador de la provincia, pero el impacto fue fuerte. Veremos cómo transitan entonces las causas que se han abierto, Leo. O sea que el gobernador de Chubut, como tantas otras cosas, minimizó esto como si hoy un mensaje de WhatsApp entre un capo de la fuerza pública pasara desapercibido, cosa que todos nosotros entendemos y creemos que no, como lo del concejal de Córdoba también, hablando de los peronistas y diciendo las barbaridades que dijo, ¿no? El planteo del gobernador fue claro, dijo que fue un mensaje de índole privado y la definición más concreta, además del mandatario provincial, fue no es ilegal, dijo. Fue una consideración, son términos que usan entre ellos y fue una conversación de índole privada. El tema es que parece ser que Paulino Gómez se lo envió al comisario de la seccional primera de Policía de Trelew y ahí se distribuyó en el grupo. Bueno, lo cierto es que después terminó difundiéndose por las redes sociales en primera instancia y después llegó a los medios. Mirá, para juzgarme a mí mismo con la historia, soy un gran defensor de que lo privado tiene que quedar en lo privado, desde un mensaje de una vedette a un pibe mostrado en el mundo del espectáculo hasta alguien digamos, son todos al fin y al cabo personas públicas y los mensajes son privados. Cuando se filtran, lo que pasa es que me parece que el pueblo empieza a juzgar, en este caso,
a quién voto, a quién me lidera, a quién tiene que manejar nuestros intereses, nuestro dinero, nuestra educación, la fuerza pública. ¿Verdad? Me parece que eso, lo otro quizá queda en el plano de un novio, una novia, me dijo, se filtró un audio, y esto es, digamos, un poco más serio porque atañe a toda la sociedad. Me parece que, por un lado, soy defensor de que lo privado tiene que quedar ahí y desearía que no se filtrara. Ahora, cuando se filtra te das cuenta que estas cosas pasan. Tampoco necesitamos WhatsApp para saber que esto se dice y que pasa, ¿no? Sí, además el tema es que uno es el director de seguridad de la policía y el otro es el comisario de la seccional primera, y además la terminología que utilizan, algunas acciones que se piden, ahí es lo grave y donde toma entonces fuerza el planteo del fiscal Rivarola para iniciar una investigación, pero además el bloque de la oposición, el bloque más, digamos, que siguen en el orden de la legislatura, porque estamos hablando de que Chubut al frente, que es el bloque oficialista, tiene la mayoría, después sigue el PJ, el Frente Patriótico, por eso también quiero marcar un poco las diferencias políticas, decidieron avanzar en una denuncia, y atentos con esto, porque la denuncia no solamente para Paulino Gómez, sino también compromete al jefe de policía y al ministro de Seguridad, que en estos últimos días o estas últimas semanas aquí en la provincia del Chubut, bueno, ha tenido que dar respuesta en más de una conferencia de prensa. Al mediodía se hacen los reportes diarios del coronavirus aquí en la provincia del Chubut, donde se informa la cuestión sanitaria, pero también se informa sobre algunas otras cuestiones. Por ejemplo, los controles, las restricciones, qué pasa con la flexibilización de las restricciones o no. Bueno, Federico Mazzoni ha tenido que aclarar un par de puntos respecto a algunas situaciones puntuales que han surgido y que han generado denuncias por parte de algunas personas que se han visto afectadas, Leo. Hablamos de un caso en Trelew, por ejemplo, de una mujer que estaba limpiando la vereda. Bueno, pasan efectivos policiales, se acercan, le piden la documentación, le dicen que no podía estar haciendo eso porque estaba en cuarentena. La mujer, bueno, trata de justificar esa situación. La cuestión es que se la termina llevando a la comisaría y en la casa quedó un menor de 8 años. Ese fue bastante polémico ese caso, como así también el de un joven que estaba en el colectivo transitando, iba a comprar medicamentos y también alimentos para su madre. Se sube un efectivo policial, le pide la documentación, lo termina bajando, lo terminan esposando y se lo llevan a la comisaría. Hay hechos en Puerto Madryn, bueno, han surgido varios que han generado cierta polémica. Está claro que el accionar de algunos efectivos no puede manchar a toda la fuerza, pero lo que sí está generando bastante repercusión tiene que ver quizás algunas formas en el tema de aplicar la cuarentena, en aplicar los controles y las restricciones fundamentalmente. Ahora, qué locura esto. Pienso y le contaba a los chicos de producción y me decían que trabaja así, no digo... metamos gente en cana porque supuestamente se necesita una estadística de qué significa que si hay personas presas, las fuerzas públicas están haciendo las cosas bien. Y pienso yo que en el mundo ideal es cárceles vacías porque todo el mundo tiene trabajo, porque nadie roba, porque no hay necesidad de meter a nadie preso. Pero pareciera en este país que por estadística tiene que haber gente preso. Una señora que está baldeando la vereda de su casa va presa por una disposición para generar una estadística. O sea, si lo pensás como un mundo ideal, es bastante loco. Bueno, hay dos cosas, ¿no? Hay gente que no respeta nada. Hay gente que salió a comprar papel higiénico y la demoraron, no podía justificar. En realidad estaba paseando. Hay gente que sí no cumple van haciendo vida normal no, vida ajustada a la cuarentena, o bien están trabajando, etc. Se han realizado alrededor de 2.500 detenciones en la provincia del Chubut. Hay que plantear esto. En muchos de los casos se han realizado secuestros de vehículos. Ayer hubo un comerciante aquí en la ciudad de Trelew. Nosotros somos una ciudad de 120.000 habitantes, redondeándolo. Ese comerciante salía de su local y lo demoran, termina en la comisaría, le secuestran el vehículo. Pasó también con el caso de un albañil que nos comentaban en la radio en el día de hoy, que la persona se había olvidado el celular en la casa donde estaba realizando el trabajo. Tuvo que volver y eran 7:35 de la tarde y a las 7:30 se corta todo. Lo que hizo el efectivo fue secuestrarle el vehículo. La cuestión es que esta persona tiene una causa, pero además tuvo que pedir autorización para ir a Rawson. Ajá. O sea, y pedir autorización para además utilizar una moto para ir a ver qué pasa con el tema de la causa y además el vehículo. O sea, para resumirlo, básicamente, si no estuviese la orden de
citando la misma frase, metan gente en cana por estos diversos motivos que ya explicamos, la gente que están llevando presa, digamos, no está violando la cuarentena de una manera feroz. Uno estaba en el colectivo yendo a comprar medicamentos para el abuelo o la madre y lo podía justificar. La otra señora estaba baldeando la vereda de la casa y se metía de nuevo adentro. No sé, digo, no son cosas gravísimas, no están circulando por la calle, que les da lo mismo tomando un café en la esquina que igual está cerrado. ¿Me explico? O sea, si no hubiese estado esta directiva, esta gente estaría en su casa. Sí. En estos casos no, pero también tenés otras situaciones como debe ocurrir en distintos puntos del país, donde hay gente que salió a pasear y estaban bebiendo alcohol en el auto. Sí, sí. No, de todo. Obviamente no. Además se han duplicado las detenciones. Obviamente no estoy hablando de esos casos. Estoy hablando de los que dijiste vos, claro. Hay un punto, hay un punto en el cual, es más, han derivado denuncias, hay un seguimiento por parte del Ministerio Público Fiscal de estos casos, se han abierto las investigaciones y además hay que tener en cuenta que hay un dirigente sindical que también fue demorado y le secuestraron el vehículo, Carlos Sepúlveda, del Sindicato de Salud Pública, que además es enfermero, o sea que también, además de ser dirigente sindical, es miembro del sector de la sanidad, con lo cual podría transitar más allá de la circunstancia particular. Pero ha generado bastante polémica, es un tema de discusión, de debate todos los días aquí en la provincia del Chubut, por las formas. Hay un dirigente político, que es Mario Villa, ex senador, que dijo: yo comparto los controles y los procedimientos. Creo que lo que tendrían que hacer es modificar algunas actitudes, empezar a educar. Bien, con respecto a esas actitudes, el gobernador Arcioni bancó, digamos, a la policía. Mirá. Con respecto al audio, un audio privado que se le ha comunicado el señor o el comisario Paulino Gómez a otra compañera de su fuerza, que se ve que no tiene absolutamente nada malo, es el léxico que usan entre ellos y entre compañeros y camaradas, cumpliendo instrucciones y dando instrucciones. No tiene absolutamente nada de ilegal ni en lo más absoluto, pero tiene el acompañamiento y el apoyo de este gobernador y todo su equipo para el comisario Paulino Gómez. Desde mi punto de vista, está buena pareciera un abogado, el gobernador está buena, no sé si lo es, pero después te quiero preguntar otras cosas de él, pero pareciera, ¿viste? Bueno, cuando... ¿Es escribano? Bueno. ¿Cómo? Es escribano. Bueno, si es escribano, ¿es abogado o no? Es escribano. O puede ser por herencia. Acá todavía puede ser por herencia. Bueno, la cuestión es que empezás a desviar la atención, si es legal o ilegal, en vez de hablar del contenido. El contenido, en realidad, él dice por arriba que es un contenido habitual en ellos, entre las fuerzas y demás. Lo que pasa es que, bueno, no, me parece que no deja de ser polémico y llamativo. ¿El gobernador está bien parado, tiene buena imagen, es resistido en la provincia hoy? Bueno, hay que tener en cuenta esto de atar la cuestión de la imagen en el momento que atraviesa la provincia del Chubut. Y está bueno esto que es lo que me preguntas. Además hay que relacionarlo con el tema de la pandemia, Leo. La provincia del Chubut viene arrastrando una crisis financiera severa. Pensá que nosotros estamos dando una deuda con los acreedores en dólares y que esa deuda se paga, que está directamente con las regalías petroleras, que es el oxígeno que tiene la provincia del Chubut. Fíjate la expresión que utilizo. Nosotros vivimos prácticamente de eso, pues es el ingreso más fuerte. Ahora, está automáticamente atado de eso y lo que se está planteando, lo que se está pidiendo es dejar de pagarlo, buscarle la vuelta legal para frenar eso. La crisis financiera de la provincia es realmente compleja, el gobierno provincial no le ha encontrado la vuelta económica para ver si puede revertir el panorama, además con un escenario salarial que el año pasado se generó a través de una negociación paritaria con los distintos sindicatos que después el gobierno no pudo cumplir. El año pasado Chubut fue noticia mucho tiempo, producto del paro docente, por ejemplo, pero también del resto de los gremios estatales. Cuestión que ahora se reavivó ese conflicto, pero que está todo parado con la cuestión de la cuarentena obligatoria, con la paridad que se ha generado a través de esto. Muchos dicen que se está planteando la flexibilización del sector privado, de algunos sectores que va a empezar a ocurrir el lunes que viene, Leo, pero no se está hablando de flexibilizar parte del Estado, porque lo que dicen es, donde levanten algo, empieza a sentirse el paro. Bien. ¿Cómo está la imagen de Arcioni? Y la situación es brava. Si yo te digo que los trabajadores estatales, en el día de hoy, los trabajadores estatales cobran en rangos, son 4 rangos. Bueno, se cobró el rango 1 y el rango 2. En el día de hoy se le acreditó en las cuentas hasta
32 a cada uno de los agentes públicos que son del rango 3, que cobran entre 65.000 pesos y 150.000. La semana que viene cobran el resto de la plata. Bien. Y el 4, que son por encima de 150.000, todavía no tiene fecha, Leo. Bien. 10 de febrero. Bien, la última, no te quiero molestar más, me tengo que ir al informe de Chile, pero para mí es importante esta última pregunta, quiero que me la respondas lo más concreto en 30 segundos si podés. El caso del asesinato de Tita, la perrita, que también un hombre de las fuerzas policiales le pegó un pistolazo en la cabeza. Para mí todos merecemos vivir, para muchos será una perrita de mierda, para mí no lo es y merecería justicia también. ¿Qué dice la gente, por favor, ahí en Chubut y cómo está esta situación? Por favor, en 30 segundos. Bueno, básicamente generó bastante rechazo esta situación ocurrida. Acá hay muchas acciones protectoras y rápidamente, bueno, como sucede siempre, en las redes sociales se viralizó esto y generó mucho rechazo. Es otro que ha generado cierto distanciamiento con la fuerza, por lo menos en ese sector. Esporádicos individuales, como también ha ocurrido con lo que estábamos mencionando antes, pero esto también ha generado bastante polémica aquí en la provincia. ¿El señor policía fue retirado de su cargo? ¿O no? No tengo ese dato, Bien, Leo. No sé bien. si fue apartado de Tranquilo. la fuerza policial. Sí, ha generado bastante ruido. No fue apartado, es la información que nosotros tenemos. Rodrigo Mancilla, FM Chubut, un gustazo conocerte, Rodrigo, muy amable, ¿eh? Te felicito, nos has puesto en... lo más importante es que no tiene coronavirus Chubut, pero está desviada la atención en todo esto. Gracias, Rodrigo, un abrazo enorme.